7 de la mañana, 24 minutos. Estamos de regreso para conversar en esta ocasión sobre las proyecciones de la educación desde aquí, del 2025 hasta el 2030. Por eso tenemos a nuestro invitado, a Santiago Acosta, él es rector universitario, conocedor de esta rama, para conversar cómo está la educación en nuestro país. Santiago, muy buenos días y gracias por acompañarnos a Noticias 7. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Buenos días. Cuando hablamos de educación en estos días es imposible dejar a un lado la inteligencia artificial. ¿De qué manera y de qué papel está jugando la inteligencia artificial en esta nueva metodología de enseñanza? Y también cómo está preparado el profesorado para enfrentar estos nuevos retos. Mire, la inteligencia artificial es la revolución dentro de la revolución tecnológica. Hasta hace poco, hasta hace prácticamente un par de años, las tecnologías punteras eran las de las realidades inmersivas, realidad virtual, mundos inmersivos, el metaverso. Y desde que ha aparecido la inteligencia artificial con el ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, estas han revolucionado todo el panorama del desarrollo tecnológico. En un comienzo hubo una reacción negativa en el sentido de, en algunos lugares, de impedir el uso por parte del estudiante de la inteligencia artificial. Eso es un error. La IA está repercutiendo en todos los ámbitos profesionales y no podía ser menos en la educación. ¿De qué manera la IA puede ayudar a las universidades y a los estudiantes? Bueno, es una fuente de información que puede tener errores dependiendo del tipo de pregunta que se le hace. La IA no tiene todas las respuestas. El ChatGPT, por ejemplo, que es la herramienta más utilizada, es una gran base de datos, pero dependiendo de la complicación de la pregunta, las respuestas pueden ser más o menos exactas. En general es una fuente fiable, como información genérica. ¿Y de qué manera puedo ayudar en la educación? Pues mire, una forma que está aprovechándose mucho es mediante el uso de tutores virtuales. La IA puede servir para responder a los estudiantes preguntas que la herramienta antes ha enriquecido con las fuentes de, de estudio, ¿no? Pero, Me explico. doctor, discúlpeme que le corte. Sí quería que, aparte del tema de que no sea la IA quizás infalible, pero el problema y un debate que se abre de este tema es el plagio. De que los estudiantes en exámenes, en proyectos, en sus tesis, podrían utilizarla y presentar trabajos que no han pasado exactamente por sus manos. ¿Cómo se puede evitar esto dentro de las universidades ecuatorianas? Bueno, sí, evidentemente ese es el primer peligro de la IA, ¿no? En realidad el plagio ya existía antes de la IA, lo que pasa es que con la inteligencia artificial es más difícil de detectar, porque la herramienta puede ofrecer respuestas diversas a una misma pregunta, ¿no? Eh, la única forma de impedir que haya plagio es, desde mi punto de vista, incorporar la IA como una fuente más de trabajo y cambiar el modo de preguntar al estudiante. En vez de hacerle preguntas de mero contenido, pues se le puede preguntar, por ejemplo, busca esta respuesta en la IA y contrástala con otra fuente. ¿Mm? Compara la respuesta de la IA con las respuestas que encuentras en otra fuente, o busca qué responde la IA y haz un análisis crítico de esa respuesta. Es decir, la IA está ayudando también a que evolucionemos en nuestra forma de preguntar y evaluar a los estudiantes. Las universidades están modificando sus currículos para justamente incorporar estas habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Lo están haciendo, doctor? Bueno, esa es una buena pregunta. Deberían hacerlo. Me consta que las universidades están tomando muy en serio el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque preguntar solamente contenidos ya no tiene sentido. Los contenidos están, además de en esta herramienta de la IA, en las múltiples fuentes de información en la web.
además de la información impresa que pueda tener el estudiante. Entonces, el desarrollar la capacidad crítica es clave. ¿Por qué? Porque no todas las fuentes de información son fiables y, y falta además esta vertiente que es aplicar la información a la práctica. Entonces yo creo que las universidades en general se están tomando muy en serio el desarrollo del pensamiento crítico. Esto es parte fundamental de la formación de los futuros empleados y los futuros graduados. Y para cerrar, doctor, la educación inclusiva es otro tema de los cuales se comenta muchísimo y que se dice que es el camino a seguir. ¿Qué nos podría usted comentar u opinar sobre esto? Bueno, una preocupación de los gobiernos y de los organismos educativos es que nadie quede atrás, ni por motivos económicos, ni por motivo de género, ni por motivo geográfico, de falta de acceso, por falta de conectividad, tampoco por discapacidad. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, hay que aumentar la conectividad. No solamente el Ecuador, muchos países tienen problemas de cobertura de Internet, especialmente para llegar a zonas rurales. Esto significa inversión. Los estados tienen que invertir. Las universidades tienen que poner en práctica, tienen que utilizar herramientas inclusivas. Las hay. Hay herramientas que son soluciones digitales que sirven para que estudiantes con discapacidad visual, auditiva, puedan utilizar el Internet y los entornos digitales. Además, la educación digital, la educación a distancia, supera las barreras geográficas. Y desde luego, los problemas económicos se resuelven, creo yo, ampliando el acceso, creando becas, creando créditos, dando créditos a estudiantes de escasos recursos y mediante la educación digital, que como digo, llega a todas partes con adecuada conectividad. Que nadie se quede atrás, justamente, doctora Costa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7, hablando sobre el futuro de la educación superior en nuestro país. Gracias, doctor. Era entonces el rector universitario Santiago Costa. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa y cuando retornemos ya tenemos vía Zoom también a la ministra de Cultura, Romina Muñoz, para hablar sobre la construcción del nuevo Museo Nacional del Ecuador. Volvemos.